Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. Hoy dedicaremos gran parte del programa a hablar, por un lado, de Ábalos, por otro lado, del rey Juan Carlos. Y es que en víspera de saber si Ábalos entra en prisión o no, este ya ha comenzado a alargar, como era de esperar, a arremeter contra el gobierno, desvelando información muy importante que comentaremos a continuación. También comentaremos esa entrevista, como digo, que el rey Juan Carlos ha dado a una televisión francesa, donde ha hecho un repaso de su reinado. Ha dicho que, como cualquier hombre, cometió errores, pero que no se arrepiente de nada. Pero esto, como digo, lo comentaremos a continuación, porque vamos a comenzar el programa hablando de un suceso que, por desgracia, hemos vivido aquí en The Objective en primera persona. Los que nos leéis con frecuencia y a menudo ya sabréis de lo que hablo, porque lo hemos publicado hace apenas unas horas en este periódico, y es que este lunes un ladrón entró a la sede de The Objective, en concreto al despacho de Álvaro Nieto, llevándose su ordenador y las llaves de su vivienda particular. Bueno, por suerte el ladrón horas después fue detenido y las pertenencias de Álvaro fueron recuperadas. Pero bueno, cuéntanos, Álvaro, cómo sucedieron los hechos y cuáles son las sospechas de la policía. ¿Qué tal, Lidia? Bueno, pues lo primero que tengo que decir a los espectadores habituales de este programa es que precisamente yo el lunes tenía previsto estar aquí participando y claro, nos vimos sorprendidos porque de repente desapareció mi ordenador y las llaves de mi casa bueno, y atando cabos vimos enseguida que había entrado una persona de repente, aprovechando un momento de confusión y se lo había llevado todo. Entonces, de confusión, que tú estabas aquí. Claro, efectivamente, había bajado un momentito al estudio Claro. y enseguida pues, nos dimos cuenta de que había sucedido esto. Lo que pasa es que como bueno, tenemos cámaras de seguridad y hubo varios testigos, pues pudimos perfectamente tener un retrato robot del asaltante enseguida y pusimos a trabajar también a la policía, comunicamos esto lógicamente a la policía, dimos aviso y afortunadamente pues, se localizó a esta persona en Coslada, en una localidad cercana a Madrid, que para los que no sean de Madrid pues está muy cerca del aeropuerto de Barajas, y allí pues, se montó un operativo para intentar localizar a este sujeto y se le pudo detener a las 9:15 de la noche, cuando el robo había sido a las 6:30 de la tarde. Yo tengo esta voz porque precisamente me trasladé a Coslada todo ese tiempo con la policía para intentar identificar rápidamente a este hombre y bueno, al final pudimos recuperar el ordenador, que lo llevaba todavía con él, y no hemos recuperado las llaves que no sabemos dónde están. Supongo que las tiraría o no sé si se las ha dado a alguien. En cualquier caso, yo ya he cambiado todas las cerraduras y no hay ningún problema. Y me preguntabas por las sospechas de la policía y, hombre, la policía tiene varias hipótesis, pero indudablemente está trabajando con la teoría de que pueda ser un encargo, es decir, de que esto sea un robo por encargo, porque hay varios elementos que llevan a pensar a la policía que no se trata de un robo común. Es decir, el ladrón, cuando llegó aquí a nuestras instalaciones, lo primero que hizo en el portal fue preguntarle al conserje por dónde estaban las oficinas de The Objective, con lo cual venía a The Objective, y luego, cuando entra en The Objective, claro, antes de mi despacho hay otras cosas que te puedes llevar más fácilmente, y en concreto una sala donde en ese momento tampoco había nadie, había varios ordenadores portátiles. Y sin embargo, en vez de coger cualquier otro ordenador, fue directo al despacho y directo a la zona donde yo tenía el ordenador para llevárselo. Claro, está claro que sabía muy claro lo que quería tu Claro. ordenador, porque no se llevó nada más. Nada más, O sea, no se llevó ni siquiera la cartera. La cartera, exactamente, como dice, ni siquiera otros ordenadores que pudiera haber en la redacción u otro material. Fue directo a por mi ordenador. No sé qué andaría buscando o qué pretendía, pero yo creo que efectivamente por el tipo de robo y además a media tarde entrando en una oficina que sabes que hay gente trabajando, no sé, es todo como muy extraño, la verdad. A mí me parece rarísimo. Dos preguntas, Álvaro. La primera, ¿quién es este sujeto? Y la segunda, que a mí me parece muy importante, ¿le dio tiempo a manipular tu ordenador?
Bueno, este sujeto que ha sido detenido es un rumano, es una persona de nacionalidad rumana que tiene antecedentes penales y que ha pasado por la robo. cárcel, sí, por robos y por este tipo de delitos. Claro, no es, o sea, es un ladrón, sí, pero claro, lo que no se explica a la policía es cómo actuó de esa manera y de esa forma. Luego hay otro pequeño detalle que quizás también sea interesante, y es que él no vive en Coslada. Entonces, bueno, que de repente fuera a Coslada... Claro, ¿cómo se desplazó a Coslada? En tren, desde Atocha. Desde Atocha. Todo esto lo sabemos porque pudimos, digamos, seguirle bastante rápido, ¿no? Pero de forma muy rápida. O sea, Sí, sí, es sí. decir, Desde aquí a Atocha hay un trayecto hasta largo. Atocha llega prácticamente a la velocidad del... Claro. ¿Puede ser, Tiene Álvaro, rayo. que actuase con alguien en ese momento, que alguien lo llevase a... Las investigaciones efectivamente van en esa dirección, en que Que alguien pudo... estará en una moto o algo por el Efectivamente, estilo. que pudo contar con algún tipo de ayuda, porque si no es casi imposible salir de Diogeti, desaparecer tan rápido y llegar a Atocha tan rápido para coger un tren que te lleve a Coslada, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de elementos muy extraños. Un indicio importante, perdona que te interrumpa, es que, como decía Álvaro, o sea, la sede de un periódico a partir de las 5 de la tarde yo creo que es territorio prohibido para cualquier ladrón. O sea, te encuentras realmente en Está trabajando la gente. Todo el Está mundo, claro. trabajando, o sea, la empresa está a full, el periódico está a full, hay muchísimos periodistas, colaboradores de todo tipo. Es decir, por lo tanto, centrar el tiro hay que estudiar la operación. Claro. O tener una suerte maravillosa, quiero decir. Es mucho más probable que hubiese antes un estudio, digamos, más o menos Es que al pormenorizado rumano, sobre... Luca, lo que le interesa es la cartera, ¿Qué cartera? la tuya. Por si tienes dinero o algo por el estilo. La a tenía- un ladrón vulgar, digamos. Digo al rumano. Lo que le interesa es la A un cartera. ladrón común, Pero a este ¿no? no, A un a este ladrón no. común, A este claro. no, este iba directamente hacia un ordenador, Claro. o sea, sabía lo que venía. Y luego hay un detalle que es un poco lo que está diciendo Luca, ¿no? Que yo esa tarde estuve todo el rato en mi despacho haciendo reuniones, y justo fue el momento en que salí por la puerta en el que él entró. Con lo cual ahí había ya una especie de seguimiento, probablemente desde fuera de la oficina, mirando por las ventanas. Es decir, este robo no solo ha tenido probablemente una colaboración para escapar, sino que ha tenido también una preparación. Claro. Esto ha estado más o menos organizado. Si este señor hubiera querido robar un ordenador ese día, con haber ido a la universidad y pegarle un tirón a la mochila de un estudiante, ya hubiera tenido un ordenador portátil Ahora, y hay un una teléfono. tranquilidad, que no te manipuló el ordenador, que no le dio tiempo Bueno, a manipular. efectivamente, nosotros hemos mirado el ordenador, no parece que haya nada extraño, y por el corto tiempo que tuvo el ordenador en su poder, creemos que no le dio tiempo literalmente, porque el ordenador no pasó por otras manos, teóricamente, y estuvo en todo momento en su poder. Lo que no sabemos es qué hizo con las llaves. Pero bueno, como digo, eso ya me parece un tema menor, porque... Pero bueno, es también curioso que se llevara las llaves, o sea, y no se llevara la cartera. O sea, que son cosas un poco extrañas, ¿no? ¿Y puso resistencia o dijo algo cuando lo detuvieron? No. Yo asistí a la detención en las calles de Coslada, y ahí lo que hubo, bueno, pues simplemente la policía le pidió la documentación, vio que llevaba una bolsa con el ordenador dentro, y enseguida vimos que era mi ordenador, y él no puso resistencia, ¿no? Y luego él lo que dice, en un primer momento confesó que sí que había estado en The Objective, y luego, posteriormente, en el interrogatorio que ya le hicieron en comisaría, dijo que no se acordaba de nada, que tenía amnesia, que... O sea, tenía abogado ya. No, pero en el interrogatorio que le hicieron, digamos, posterior a la detención, ya estaba entrando en contradicciones, ¿no? O sea que, bueno, no sé al final si conseguiremos profundizar en quién está en el origen del encargo, si es que ha habido un encargo, pero nada de lo que ha pasado parece normal, ¿no? Y yo quiero, al menos, primero, por supuesto, subrayar el magnífico trabajo que hizo la Policía Nacional, que trabaja en Coslada, que fue la que nos ayudó enormemente a localizar a este sujeto. Y también me gustaría agradecer todas las muestras de solidaridad y de cariño que he encontrado
en mucha gente que me ha escrito particularmente o que se ha pronunciado en público, en redes sociales. La verdad es que me he sentido muy, muy orgulloso y muy agradecido por todo lo que esto ha supuesto, esta noticia ha generado. En modo alguno pretendía yo, ni pretendo que nos hagamos las víctimas. O sea, yo creo que esto hay que tratarlo con la mayor frialdad posible. O sea, aquí no sé si hay un encargo y no sé quién lo ha encargado, si es que lo ha encargado alguien. Pero esa es la clave, ¿eh? Pero sí que creo, y en esto sí que estábamos de acuerdo la policía y nosotros, en que había que comunicarlo. Estábamos obligados a dar noticia de esto, porque nosotros hacemos un trabajo muy arriesgado, un trabajo muy valiente, que nos ha generado muchos problemas ya anteriormente, aunque no de este tipo, y no podíamos mantener oculta una información porque creo que merece ser puesta en público. Hemos esperado un par de días para que la investigación pudiera avanzar y cuando la policía nos ha dado la autorización hemos publicado. Y sobre todo, Álvaro, porque entiendo que si esto ha sido una forma de intentar atemorizarnos o infundirnos miedo, nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora lo venimos haciendo. O sea que... Lo que vamos a hacer, o sea, nosotros, si alguien pretendía amedrentarnos, no lo va a conseguir. Y además no conoce la categoría y la calidad humana y profesional de los periodistas que trabajan en esta casa. Lo que sí que vamos a hacer, obviamente, es reforzar aún más las medidas de seguridad para que nadie, en ninguna circunstancia, pueda siquiera acercarse a nuestra puerta sin permiso. Y esto, pues bueno, supongo que para los que trabajamos aquí va a ser un poco molesto, pero creo que merece la pena porque tenemos que evitar que se den este tipo de situaciones que, bueno, esta vez no han generado ningún problema violento y ningún daño personal, más que una pérdida de llaves, pero creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de tomar medidas porque bueno, no estamos libres ahora mismo, tal y como está España, de que nos pase cualquier cosa, entre otros motivos, Lidia, porque, y no quiero acusar a nadie, pero el gobierno de España, con ministros en primera línea, se han dedicado durante todos estos años a señalar con el dedo a The Objective, a denigrar a The Objective, a ensuciar el nombre de sus periodistas. Y claro, cuando tú, como gobierno, te dedicas a eso, al final no puedes descartar que un loco se coja la justicia por su mano. ¿Has tenido alguna prueba de afecto por parte del gobierno o cercanías? De momento no. Pues ya va siendo hora, porque son ya 72 horas, ¿no? Sí, pero bueno, no hay que perder la esperanza. Era lo esperable. No hay que esperar la esperanza. Era lo esperable. No hay que perder la esperanza. Yo si me llaman o me ponen algún mensaje, estaré muy contento y muy agradecido. Pero ya te digo también que la Policía Nacional se comportó de una manera modélica y la Policía Nacional, en el fondo, también depende del gobierno, con lo cual, en ese sentido, no tengo ninguna queja. Bueno, lo lógico es que Marlaska te hubiera pegado un telefonazo, pero... Bueno, hay un antecedente con esto, Carlos. Yo te diré que, ya que preguntas por ello, cuando fui a Venezuela el año pasado, en agosto, como consecuencia de las elecciones que hubo, y me deportaron, al llegar a Madrid, yo, claro, efectivamente, esperaba que, hombre, alguien del gobierno me llamara para saber si estaba bien, si me habían pegado una paliza en Caracas, si me habían robado algo, si me habían tratado bien o mal. Nadie nunca se puso en contacto conmigo por parte del Ministerio de Exteriores ni del Gobierno de España. La verdad es que me sorprendió mucho en aquella ocasión. En esta, sinceramente, yo ya no espero nada, porque si en aquel momento, que yo sí que venía bastante, en fin, calentito, porque era una situación muy tensa la de aquella deportación, si aquella vez no me llamaron, pues ahora pues tampoco. En un tema como esto, lo lógico es que los policías de Coslada, que como tú dices, han sido la eficacia personificada, den recado a sus superiores. Eso lo han hecho con toda seguridad. No, y estaba informado el gobierno, es decir, estaba informado el gobierno. Nosotros en el momento, no informamos al ministro, pero en el momento en que se produce el robo, nosotros ponemos en marcha a todas nuestras fuentes, en policía, en fin, en los servicios de seguridad, porque lo que queríamos era una resolución rápida del asunto, ¿no? Y pusimos en alerta a todo el mundo y había conocimiento. O sea, me consta que al menos la Dirección General de Seguridad era consciente de que se había producido un robo. Bueno, es que el mensaje del ministro debería ser también
para los agentes que han resuelto en tiempo récord, digamos, Bueno, la cuestión. es O sea, que es un milagro. sería solidarizarse evidentemente Y con las víctimas y felicitación. y felicitar a los agentes. Hay que decir que hay autoridades públicas que sí que han manifestado Sí. su apoyo, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero decir, solo para... No, y ha habido, o sea, yo en mi teléfono lo tengo lleno de mensajes que no he podido ni mirar, pero así rápidamente he visto mensajes de Feijóo, Pero no de espera, Ayuso, de Pedro Sánchez no esperas nada, ¿no? de Pedro Sánchez, así rápidamente no he visto ninguno, pero insisto, yo no descarto nada de nadie porque es mi gobierno de momento y por tanto, si me llaman tienen mi número, pero si me quieren llamar tienen mi número. Pero en cualquier caso, insisto, yo creo que aquí el protagonista no soy yo tampoco, ni es The Objective. Yo creo que lo que hay que poner de relieve es que bueno, ha habido un robo muy extraño en un medio de comunicación que es especialmente combativo o arriesgado en sus informaciones y bueno, que gracias a la actuación policial pues se ha podido resolver con mucha rapidez. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es informar. Vamos a dejar a la policía hacer el suyo para saber si hay más personas involucradas o no en esto. Y cambiamos de asunto porque en víspera de saber si Ábalos entra en prisión o no, el jueves se tiene que personar ante el Tribunal Supremo. Ábalos ha abierto fuego contra el gobierno y, bueno, ha comentado esa supuesta reunión entre Sánchez, Cerdán y Otegi. La ha confirmado, dice que esta se produjo en 2018 en un caserío para, bueno, una reunión para consensuar, ¿no?, esa moción de censura contra Rajoy. Dice que a él se lo comentaron fuentes... Sí, contra Rajoy, perdón. Contra Rajoy, Sí. que a él se lo contaron fuentes presenciales, fuentes que estaban en ese momento allí. No sé qué opináis. O sea, su frase es: sí, existió. La reunión existió. Ha sido un varapalo que parece un anuncio de las posibles por cosas que puede sacar, que puede largar Ábalos si mañana, como parece, mañana esto... ya sé que no podemos hablar temporalmente de una situación o de otra, pero si dentro de unas horas este señor va a la cárcel, porque si mañana va a la cárcel, hay que decirlo así, pues ya se mueve una situación absolutamente paradigmática, porque aquí este hombre no está dispuesto a morir solo. Su exmujer ya lo ha dicho, va a morir matando. Y por tanto, lo que ha dado hoy es un aviso diciendo: sí, existió. Y además existió y él lo sabía, porque entonces era el segundo de Sánchez. Lo normal que Sánchez le comunicara lo que estaba pasando. Por tanto, a mí me ha parecido que es una definitiva consagración de que lo publicado y lo dicho es absolutamente cierto. Además ha dicho que a él se lo comentaron fuentes presenciales y en esa reunión estuvo Otegi, Cerdán y ¿Uno de los Sánchez. tres o uno de los cuatro? El recorrido es corto. Bueno, yo creo que, o sea, eso era, en fin, o sea, evidentemente, sobre todo pone en contradicción al gobierno, porque el gobierno lo ha estado negando, entre otros el propio Pedro Sánchez, de forma pública. O sea, hay que recordar que cuando un político, sobre todo si es presidente del gobierno, miente fundamentalmente o dice algo que no es cierto de forma pública, pues se le debería pedir lo que en Estados Unidos llamarían un impeachment. O sea, pero este le da igual. Un problema, bueno, a él le puede dar igual, pero nosotros como ciudadanos tenemos el deber, y creo, también de cuestionar y de, en fin, vincular lo que es la mentira de un político expresada de forma pública con, digamos, su responsabilidad en el cargo. O sea, no deja de ser el presidente de todos los españoles, no solo de sus intereses particulares. Dicho esto, yo creo que, o sea, aunque, claro, tiene mucho revuelo la historia, sobre todo porque el gobierno, efectivamente, y porque entra Ábalos, aunque, bueno, quiero decir, los pactos con Bildu, en fin, son notorios, se sabían, y claro, yo creo que efectivamente es un aviso a navegantes el de Ábalos, pero no creo ni mucho menos que sea el kit de la cuestión. O sea, me parece la punta del iceberg. O sea, quiero decir, si Ábalos tiene información relevante sobre lo que ha podido ocurrir en toda la trama de corrupción que puede afectar a Pedro Sánchez, ahí es donde queremos que Ábalos nos cuente toda la verdad. O sea, a mí me parece muy bien que él reconozca que ha habido una reunión secreta entre dos políticos para pactar una moción que, obviamente, quiero decir, puede haber tenido una reunión o puede haberla hecho telefónicamente o puede haber ido una persona, digamos, de confianza. El hecho es que hubo un pacto con Bildu que rompió con una estrategia consolidada del PSOE. Fíjate, muy Luca, bien, pero yo quiero saber de Ábalos y quiero saber de Koldo lo que saben sobre las tramas de corrupción, sobre el robo que puedan haber
hecho a los españoles. Fíjate, perdóname Álvaro, llegado a este punto yo creo que este es un proceso por entregas, que se va a ir sabiendo poquito a poquito. Es decir, Bueno, yo me lo creo cuando lo veo, perdona que... pero no, que digo yo, mi opinión y sobre todo mi percepción de esto, sobre todo sabiendo qué tipo de gente lo ha hecho, ¿no? Es evidentemente que puede ser una percepción por entregas. Es posible que se supiera que Ábalos iba a cantar. Tampoco hace falta ser muy listo para saber que a un tío que le van a meter en la cárcel y que le piden 24 años no se va a quedar quieto como una esfinge, porque va a repartir basura por todos los sitios de alrededor. Es decir, no es imposible que en unas horas, antes de comparecer delante del juez de Leopoldo Puente, que es el que le puede llevar a la cárcel, diga literalmente, oiga, yo quiero pactar con el fiscal. Quiero pactar con el fiscal y esto me retrotrae a una pena que no son 24 años, que pueden ser otra cosa, como ha hecho por otra parte Aldama. Yo creo que lo que está pasando es fruto del nerviosismo que tiene Ábalos y que tiene también Koldo, porque entienden que ahora hay muchas posibilidades de que acaben en la cárcel, dado que hay una petición muy concreta de la Fiscalía de 24 años de prisión. Pero estoy de acuerdo con Luca en que esto que están haciendo más bien son pellizcos de monja. Es decir, esto no es nada mollar. ¿Por qué? Porque lo que se está investigando en el Supremo es un escándalo de corrupción. Entonces, si tú ahora mismo eres Ábalos, eres el punto más alto al que ha llegado la investigación, entonces si te quieres librar de la cárcel tendrás que apuntar más alto y tendrás que dar pruebas que justifiquen que estás manchando el nombre del siguiente, que será Pedro Sánchez, el único que hay por encima de Ábalos. Entonces, mientras no aporte pruebas o no nos diga algo concreto que implique a Sánchez y que le coloque como jefe de la trama corrupta, todo lo demás no sirve para nada, solo sirve para enmerdar el terreno de juego, porque esto de Otegi y de Bildu, pues sí, pues muy bien, nos parecerá muy mal, pero incluso entre el electorado del PSOE estoy seguro que a muchos les parecerá bien. Por tanto, daño no le hace mucho a Pedro Sánchez. Lo que le haría daño es que mañana se presente ante el juez con pruebas concretas y diciéndole al juez, mire usted, aquí están las pruebas de que yo robé con conocimiento de Pedro Sánchez, con consentimiento de Pedro Sánchez, es más, me lo pidió Pedro Sánchez. Pero tú fíjate. Entonces, pero eso todavía no ha sucedido y tengo serias dudas de que vaya a suceder. Quería preguntar, si esas pruebas existiesen, ¿creéis que las usaría? A ver, yo en el caso de Ábalos, creo que Ábalos tiene mucho conocimiento de Pedro Sánchez. No creo que mate a Pedro Sánchez porque sabe que Pedro Sánchez también le puede matar a él, por tanto yo ahí creo que se van a respetar. En el caso de Koldo, sí que tengo que decir que Koldo mantiene la abogada que le ha puesto el Partido Socialista, por tanto, en fin, Koldo podrá mostrarse muy indignado en los platós de televisión o donde le pongan un micrófono, pero mientras no abandone a la abogada que le ha puesto el PSOE, no creo yo que se vaya a dedicar a hundir al PSOE. Entonces, lo que está filtrando Koldo es peccata minuta, sinceramente, o sea, no lo veo suficientemente relevante. Aquí lo relevante, insisto, si se quieren librar de la cárcel, es que tiren para arriba. Pero en el escándalo que se está investigando en el Supremo, y de eso no hay nada todavía. Pero vamos a ver, yo quiero decir una cosa. En un juicio normalmente existen las pruebas físicas, el cuchillo que mata a un personaje, o existen declaraciones de testigos. Y Ábalos va al juicio como declaración de testigos. Si mañana le preguntan, ¿es cierto? Le preguntará al juez, ¿es cierto que usted le comentaron literalmente? Pero da igual, pero es que ahí no hay ningún delito. Es que en una reunión Sánchez con Otegi en un caserío no hay ningún delito. Sí, pero no hay nada que investigar. No hay un delito, pero hay una... Sí, pero es que eso no es labor del Supremo, investigarlo. No, pero para nosotros, para todo el mundo, el hecho de que Sánchez se trasladara directamente al País Vasco a reunirse con es una gravísimo, pero políticamente es impresentable. Pero a un juez del Tribunal Supremo no le va a llevar nunca a no meter en prisión a Koldo y Ábalos. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es lo que decía Luca, o sea, no... Yo me meto en ese doble rasero, es decir, que por una parte el juez tiene que apreciar otro tipo de cosas. Claro, no, tiene que apreciar las una pruebas. colaboración real. Pero yo creo que, o sea,
me uno un poco a tu reflexión. Nosotros pensamos siempre que Ábalos y Koldo están mandando mensajes encriptados o mensajes en código a Sánchez o a otros miembros del PSOE que puedan estar involucrados en las tramas de corrupción. Pero no consideramos el hecho de que ellos quizá estén mandando mensajes también en código al juez o al fiscal. ¿En qué términos? Dar la sensación de que están más dispuestos que antes a colaborar con la justicia. Pero claro, esta disposición tiene que traducirse en una colaboración real, no solo en amagos de colaboración. Es decir, en estos últimos 2 días, quizás el fiscal, quizás el juez piensa, bueno, lo que está ocurriendo, lo que están diciendo públicamente Koldo y Ábalos, quizás, en fin, podríamos empezar a entablar con ellos algún tipo de relación para que cuenten historias. Pero claro, repito, la cuestión es que se tiene que concretar esto con, en fin, con elementos, con indicios, con prueba, con algo concreto. No sé si me explico. Yo te respondo a eso, lo que tú planteas, porque yo esta mañana... Puede ser un farol, digamos, de cara al fiscal. En la Fiscalía del Supremo, no a ellos, sino a los otros fiscales más o menos relacionados con el tema, les he preguntado directamente, ¿ha habido algún movimiento de acercamiento por parte de los implicados para rebajar las penas? Y me han asegurado que no. Hasta esta mañana. A lo mejor a partir de la tarde sí que ha habido. Hay dos hechos claros. El primero es que Ábalos, por ejemplo, el anterior abogado de Ábalos, que por cierto un muy buen abogado, le había aconsejado efectivamente colaborar con la justicia. Y Ábalos decidió... junio. Bueno, pero Ábalos decidió hace 2 días. O sea, Ábalos decidió echarle y cambiar abogado. Entonces, claro, sería algo errático, digamos, ahora modificar una estrategia judicial que te había aconsejado tu anterior abogado. Pero bueno, suponiendo incluso que haya decidido ahora mismo Ábalos cambiar de planteamiento, habría que ver si la Fiscalía está en disposición ahora de aceptar algún tipo de pacto con Ábalos. A última hora. A última hora. A la desesperada. Hay quien dice que sí, pero hay también quien dice que no. Claro. Porque la Fiscalía, claro, ahora tiene también más elementos sobre la mesa. Tiene, por ejemplo, la relación de Ábalos con su hijo en Colombia, todo, digamos, los tejemanejes de Ábalos, de todo la familia. el conglomerado. Claro, entonces ahora la Fiscalía también puede decir, mira, yo antes sí que te hice una oferta como se la hizo, digamos, Aldama, porque Aldama, en fin, empieza a colaborar, evidentemente porque le conviene desde el punto de vista judicial. Pero ni Koldo ni Ábalos decidieron dar ese paso. Entonces ahora el precio, en teoría, tiene que ser algo más alto. O sea, la aportación de datos tiene que ser más contundente que lo que hubiera podido ser hace 5 meses. Y han perdido mucho tiempo por el camino. Es decir, Aldama sí que se ha preocupado de colaborar desde hace mucho más tiempo y por eso la petición de años de cárcel para Aldama ha sido inferior. Se quedan en 7. Claro. Pero estos dos, al no haber colaborado hasta ahora, pues se han quedado con 24 años. Entonces, quizás llega un poco tarde este movimiento. Yo creo que es más bien que están desesperados y ya no saben qué hacer para evitar la cárcel y dicen, bueno, vamos a tirar aquí... Por tanto, todo parece indicar que no hay movimiento. Y que lo que... Ellos oficialmente están trasladando que van a empezar a soltar información en los medios que ellos controlan, porque ellos tienen sus medios de confianza y tal. Pero yo insisto, o sea, mientras no vayan al juez con unas pruebas... difícilmente el juez va a poder apreciar de verdad una disposición a colaborar, porque por muchas informaciones que se publiquen en los periódicos, el juez lo que necesita son pruebas y pruebas relacionadas con el caso que se investiga. Ahora déjame que te diga una cosa, es curioso, ¿eh? Hay apuestas en Madrid sobre si entran o no en la cárcel, más apuestas que quién gana, el Madrid o el Barça. Pero en Madrid se apuesta de todo también. Es curioso, ¿eh? En Madrid se apuesta todo. ¿Hay algo sobre el que no se apuesta? Somos ludópatas. ¿Pero qué pasa, Luca? ¿En Italia no es así? También se apuesta. No, en Italia... Es que aquí se apuestan jamones, en Italia se apuestan carbonaras. Ah, sí. Bueno, vamos a ver en qué queda todo este asunto, si esto es una entrega por fascículo o no, si entra Ábalos finalmente a prisión o no. Cambiamos de asunto, vamos a comentar rápidamente, porque nos queda apenas un minuto, esa entrevista que ha dado el rey Juan Carlos a una televisión francesa, donde ha hecho un rápido repaso de su reinado, donde ha admitido que ha cometido errores como cualquier hombre, pero dice que no se arrepiente de nada. No sé, Carlos, tú que has podido ver esa entrevista, ¿qué te parece? Es un compendio de lo que es el libro de memorias. Él ha venido a decir primero que no se arrepiente, segundo que se arrepiente sí de no haber tratado mejor a su familia, tercero que él ha cometido muchos errores como comete todo ser humano. Ahí habría que decirle que no, él no es un ser humano normal, es un rey. Es decir, todo lo que ha dicho es efectivamente un adelanto de lo que puede decir las memorias, pero nada extraordinariamente significativo.
que se le gustaría tener muchísima mejor relación con su hijo, ha dicho también literalmente, que sí que se habla con su hijo, cosa que parecía que hace unos meses no lo hacía, y que evidentemente le gustaría vivir en España, pero que no va a venir a España mientras no se lo pidan. Este es un compendio un poquito... Yo no he visto todavía la entrevista, he leído algunas informaciones al respecto, pero sí quería aportar aquí, aunque sea brevemente, algún detalle sobre lo que sucedió el día que se celebró la proclamación de su reinado, ¿no? Los 50 años. Ha sido un evento privado porque fue un almuerzo en el Palacio del Pardo y a mí la información que me llega es que fue bastante bien, que el rey estuvo bastante bien atendido y que se fue muy satisfecho. Es verdad que se pegó un viaje extraordinario porque no durmió en España ese día. Y entonces vino, comió y se marchó. Fueron 16 horas de viaje las que estuvo ese día. Hay que recordar que es una persona que tiene casi 90 años, creo que está como está. Si no recuerdo mal son 87 años, y se pegó 16 horas en total de viaje solo para venir a comer, porque como no le dejan teóricamente dormir en la Zarzuela, él no quiere dormir en un hotel. ¿Sabes lo que ha dicho de la proclamación también, que se me olvidó de contarlo? Dice, es un poco extraño, en un bautizo normalmente es que esté el niño. Claro. Dicho, Hombre, es que yo creo que honestamente gracia. creo que es muy lamentable que tú tengas que conmemorar los 50 años de Juan Carlos sin Juan Carlos, y que lo hagas además en una comida privada en el Pardo, que es el palacio del dictador. O sea, pero por favor, tenemos el Palacio Real en la Plaza de Oriente, o sea, no podríamos haber hecho ahí el almuerzo. O sea, ¿por qué tienen que ir a hacer el almuerzo al Pardo, que es precisamente la vivienda en la que estaba una cosa privada Franco? donde iban los griegos? Es decir, que es que a mí me parece que aquello fue una auténtica aberración. Sí, fue una aberración, pero insisto, él quedó muy contento del trato recibido y creo que se fue mucho más, en fin, con mejor ánimo que con el que vino. Y el libro se publica ya recientemente aquí en España, ¿no? El día 5. Me parece que es el día 2 o el día 3. Se presenta en Madrid el día 3, lo presenta Laurence Debré, que es colaboradora de este periódico, y creo que se pone a la venta inmediatamente después. Justo para Navidad. Sí, va a ser un calendario editorial yo no sé perfecto si se va a vender que es mucho para... o no, pero claro, supongo que sí, ¿no? Será un regalo muy... Hombre, yo creo que va a estar en las librerías, evidentemente en puestos destacados, y como todos bien saben, el mundo editorial, los libros se venden sobre todo en Navidad. O sea, la gran mayoría de libros del mercado editorial se vende por las fechas navideñas porque es un regalo, es un regalo clásico. El otro día leía que ha sido ya el libro más comprado en preventa. En España. En España. O sea que yo no lo voy a comprar porque me da mucha pena. Bueno, como monárquico antiguo me da mucha pena. Pero habrá que leerlo, hombre. Bueno, hay que leerlo. No, leerlo lo voy a leer porque va a venir, vosotros vais a publicarlo aquí, vamos a publicarlo. Tenemos que comentarlo luego aquí, Carlos. Yo no. Te lo regalaremos. Mira, esencialmente ya le estás mandando un mensaje aquí a todos tus amigos y familiares de que te pueden regalar el libro, como no te lo vas a comprar. Pero te digo una cosa, para concluir por mi parte, me da mucha pena. Bueno, yo creo que es muy triste todo, pero creo que debemos ser capaces de recordar y de reconocer que si no llega a ser por Juan Carlos I, España hoy no sería una democracia, porque Franco le entregó plenos poderes y si Juan Carlos hubiera querido, hubiera seguido siendo pues, un rey, pero en este caso más parecido al de Marruecos que al de una monarquía occidental. Y yo creo que hay que reconocerle el valor, el mérito, en fin, su decisión decidida a que se estableciera una democracia en nuestro país. Y yo creo que esto es algo que es muy suyo y luego con la compañía de otros 2 o 3 protagonistas muy destacados, pero fundamentalmente de él, que fue el que accedió a desprenderse de esos poderes que le dieron en herencia. Sin embargo, es un discurso, yo creo que es un discurso culturalmente, desde el punto de vista intelectual, creo que es lógico y me parece profundo y creo que es algo que suelen, digamos, bueno, lo estamos comentando aquí, los periodistas, los escritores, los intelectuales, suelen intentar defender también algo del legado de rey Juan Carlos, pero yo creo que los partidos políticos en eso nos están mojando. Claro. O sea, yo creo que desde la parte de la política también debería haber una reivindicación. Cierto reconocimiento, cierta honestidad también. Bueno, el PSOE antiguo está apoyándolo. Claro. Se está apoyando porque además fue cómplice de todo esto, es evidente. Es que yo creo que evidentemente que ha cometido errores, es que eso es indudable,
pero es que hay una decisión fundamental que fue la primera que Lo adoptó. último de la entrevista, dice que es mucho más importante, que le echan mucho más en falta el tema del dinero que el tema de las mujeres. Que lo echa mucho más en falta. No, que le echan mucho... Que le echan en cara. En cara, mucho más el tema del dinero, que el tema, dice, en España de lo del dinero importa mucho más, dice. Bueno, aquí lo hemos visto con Ábalos, que efectivamente también puede que sea así, pero bueno, en fin, nos leeremos el libro porque esto me ha dejado un poco intrigado, ¿eh, Carlos? Habrá que ver en qué contexto lo dice. Más importante que es que el libro fue una entrevista que lo hicieron el otro día, lo digo y termino, con el doctor Cabeza, que es el que estuvo en el tema de Franco. Bueno, tú ya dijiste aquí el otro día que había muerto Franco el día de antes, el día 19. Bueno, pero eso ya nos da para otro programa porque lo tenemos que dejar ya. Solamente digo esto, el doctor Cabeza lo refrenda, entre otras cosas porque estábamos juntos. Pues muchas gracias, Luca, Carlos y Álvaro, y muchas gracias, como siempre, a vosotros por acompañarnos.